Ya están llegando todos, entonces vamos a iniciar acá. Entonces lo primero que vamos a decir es que a esta fórmula de la izquierda que estoy escribiendo se va a llamar periodo del sistema masa-resorte. Variables de las que depende el sistema masa-resorte. ¿De qué depende? ¿Cuáles serían las variables de las que depende? Entonces, depende de la masa y depende de la constante del resorte. Entonces, pregunta para el examen. Pregunta que hacemos para el examen. ¿Qué pasa si llevo ese péndulo a la luna? En la luna, ¿qué cambiaría? Si llevo ese sistema masa-resorte a la luna, ¿qué le sucedería en la luna? ¿Cambiaría el periodo? ¿Por qué cambiaría el periodo en la luna? La gravedad cambia. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, La creo. gravedad en la esa. Bien, y en la fórmula, ¿de quién depende el periodo? De la masa. ¿Y de quién más? Que Y es de cambio. la K es constante del resorte. Ahí yo lo escribí en la parte inferior. No sé si lo leen. ¿Sí lo leen? Donde dice periodo masa-resorte, masa constante del resorte. Entonces, muchachos, ¿de qué depende el periodo de un sistema masa-resorte? Depende de la masa y de la constante. Si lo llevo a la luna, donde cambia la gravedad, ¿cambiará el periodo del resorte? ¿Del sistema masa-resorte? No, ¿Por qué no cambia? porque depende de la masa y la Muy bien. constante. ¿Cambiará la energía? Entonces, puede cambiar la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética, ¿de quién depende? La energía cinética, ¿de qué variables depende? La velocidad, Y de la velocidad y de quién más. a la masa, creo. Muy bien, masa y velocidad. Ahí en la ecuación, ¿alcanzas a ver la ecuación de masa y velocidad? Ahí es donde estoy escribiendo, encimita donde estoy escribiendo. ¿Alcanzas a ver qué dice energía cinética, masa y velocidad? Sí, Bien, ¿de qué depende la energía elástica o potencial para los resortes? ¿De qué depende la energía potencial para los resortes? Entonces, la energía elástica o potencial de los resortes depende de quién, de la constante y de quién más depende. creo que eso es longitud. Muy bien, de la amplitud o la elongación. Depende de la amplitud o de la elongación. Entonces, muchachos, gracias a lo que ustedes tienen, esas son las preguntas que yo les voy a hacer en la evaluación. Yo les voy a decir a ustedes cómo aumenta la energía, cómo aumenta el periodo y les coloco una situación. Llevo el péndulo a la luna. El péndulo a la luna, ¿cambia el periodo? Péndulo en la luna. Entonces nos vamos a la fórmula de al lado. Este es el periodo del péndulo simple. Periodo del péndulo simple. ¿De qué depende el periodo de un péndulo simple? Entonces depende. ¿De quién depende? Depende de la longitud. ¿Y de quién más depende? De la gravedad. Entonces ahora sí tienes razón. Si llevas un péndulo a la luna, ¿qué le sucede en la luna al péndulo? La gravedad disminuye y como la gravedad disminuye, ¿qué le pasa al periodo? El periodo aumenta. Y si el periodo aumenta, entonces significa que de alguna manera se va a mover más lento en la luna. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿tomaron apuntes de esas fórmulas? Me hicieron una pregunta, pero Dime. esas fórmulas para el periodo cualquiera de las dos se pueden usar. Depende de si te dicen péndulo simple o si te dicen masa resorte. Mm, Eso dependerá de lo que te digan. Bueno, por favor, ¿le tomaron apuntes a eso? Les voy a enviar allá foto al grupo de WhatsApp. Creo que sí está abierto. Entonces, tomo fotografía para que la tengan allá los que de alguna manera
cuesta tomar esto. Entonces, tenemos aquí. Y estas son las fórmulas que nos interesan. Estas son las fórmulas que nos interesan. Listo, se fue la fórmula ya al grupo de WhatsApp. Ah, muy madre. Se cerró. Un segundo, por favor. Ok, entonces grupo de física. Ahí les enviamos la foto de los apuntes. Ok, entonces muchachos, ahora sí nos vamos a los ejercicios. Los necesito que estén juiciosos porque para que nos rinda esta sesión y de alguna manera poder avanzar. Entonces vamos a mirar los ejercicios que se colocaron la primera vez. Primera vez, primer tipo de ejercicio, nos dan una ecuación, nos dan una gráfica y nos piden hallar toda esta cantidad de cosas. Entonces, me llevo la ecuación a una hoja en blanco. Y vamos a mirar cómo a partir de la gráfica ustedes determinarían las variables. Muchachos, ¿alcanzan a ver bien la gráfica así como está? ¿Sí se alcanza a ver bien allá o la aumento todavía más? Listo, muchachos, tenemos la ecuación. Dime, ¿así se ve bien? Sí. Ok, bueno, entonces, primera parte. Lo primero que ustedes deben determinar cuando yo les dé la gráfica es saber a qué eje pertenece. Entonces, vamos a suponer que esta es posición. Vamos a suponer que esta es una gráfica X versus T. Porque yo también podría darles velocidad versus tiempo, ¿sí? O podría darles aceleración versus tiempo. Entonces, lo primero que hacemos es decir que conocemos nuestras variables. Entonces, el eje vertical será la X, el eje horizontal será la Y. En otras palabras, aquí le coloco la T, aquí le coloco la X. Bien, muchachos, gracias a eso, ¿cuánto vale la amplitud? Entonces, lo primero que usted podría hallar es cuánto vale la amplitud. ¿Cuánto vale nuestra amplitud? Entonces, ¿qué tiene que hacer un estudiante para determinar la amplitud? Simplemente busca la línea del cero, y busca el punto donde puede leer el máximo valor. En este orden de ideas, puede leer aquí, puede leer aquí, puede leer aquí. ¿Cuánto les daría a ustedes más o menos a ojímetro, porque no tienen el papel allá en casa? ¿Cuánto les daría a ustedes la longitud más o menos, perdón, la amplitud? 1.20. Dice acá la señorita 1,20. ¿Todos de acuerdo? ¿Podría ser más o podría ser menos? ¿O están de acuerdo con el 1,20? Listo, entonces asumimos que el silencio es cómplice, entonces listo, muy bien tu respuesta, 1,20. ¿En qué unidades damos ese 1,20? Como no me dicen qué unidades está, pues tengo que utilizar una unidad de Metros sobre longitud. segundo. No, porque es solo amplitud, es solo amplitud, entonces 1,2 metros. Bien, muchachos, vamos con la segunda. La segunda es, necesitamos hallar el periodo. ¿Cómo se halla el periodo? Entonces, el periodo se halla midiendo el tiempo que tarda en dar una oscilación
Si no quiero hacerlo así, entonces miro cuántas oscilaciones se hicieron. Hay dos formas de hacerlo. Entonces vamos a hacerlo de la primera forma. Y es que el tiempo, vamos a trazarlo con otro color. El periodo es el tiempo que tarda en hacer una oscilación. Entonces yo puedo medir el periodo aquí. Vamos a cambiarle el color. Vamos a pasarlo a azul. Yo miro cuánto hay de aquí a aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió desde ahí hasta ahí? Uy, profe, no sabemos, dice la gente. ¿Listo? Ese es un periodo. Si ustedes quieren, ese es su periodo. Si pueden determinar ese valor, pues ese sería su periodo. Otro dice, no, muy difícil. Porque también puede suceder que no puedan tomar la decisión tan fácilmente. Otro dice, hay otra manera, profesor. Pues, ¿qué les digo? Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Dónde habría otro periodo? Entonces, por ejemplo, voy a tomar este punto. Voy a tomar este punto. Y lo voy a medir hasta otro punto. Tomo este punto de acá. Tomo ese punto de ahí. ¿Y dónde se completaría una oscilación? Ahí. ¿Saben cuánto vale ese tiempo? Bueno, entonces ya saben que es un periodo. ¿Se puede medir directamente ahí en la gráfica? ¿Se puede medir cuánto es el periodo? Sí, pero no va a dar exacto. Muy bien. Aquí no lo puedo medir. ¿Dónde podrían medirlo para que les dé exacto? Entonces otra persona dice, profesor, creo que la solución estaría en contar cuántas oscilaciones hay en total. Entonces, la definición de periodo siempre es tiempo sobre número de oscilaciones. Entonces, tiempo sobre número de oscilaciones. Entonces, ¿cuántas oscilaciones se hicieron? 2. ¿2 exactas? No, Entonces, ¿cuántas? creo que 2 y un poquito. ¿Y ese poquito cuánto es en términos de una gráfica? 2,5, 2,8, 2,9, 2,1. 2,5, ¿no? 2,5 me estarías diciendo que es la mitad, que son 2 oscilaciones y la mitad de otra oscilación. Y Sí. yo sé que Alejandra, creo que fue la que mencionó ahorita, me está hablando es solamente de este pedacito de acá. Ella sabe que la gráfica debía llegar hasta ahí. Voy a trazar el punto. Alejandra dice, profesor, yo sé que hasta ahí, exactamente hasta ahí, ahí donde estoy haciendo ese círculo azul, hasta ahí, ¿cuántas oscilaciones hay? ¿Hasta ahí cuántas oscilaciones hay? Eso tiene que llegar es al otro punto. Lo que pasa es que mira dónde empezó. Mira dónde empieza la gráfica. Por eso entonces tendría que terminar al otro lado, ¿no? ¿Por qué al otro lado? Es que no sé cómo rayar para explicarlo. Toma tú en anotación, por favor. Toma en anotación. Tú Vale. puedes anotar. No, porque hasta ahí sería si la gráfica volviera a empezar ahí, Alejandra. Pero mira dónde empieza. La gráfica va hacia arriba en ese momento. Entonces, va hacia arriba, va al punto extremo opuesto, regresa hasta aquí. Entonces, cuando llega aquí, ahí llevaría una oscilación. ¿Listo? Vuelve y arranca ahí, vuelve y arranca. Y cuando llega aquí, lleva 2 oscilaciones. ¿Y esto cuánto sería? Entonces, imaginemos que lo que dijo la señorita está bien. Si dice 2,5, ¿hasta dónde debería llegar? Si dice 2,5, debería llegar por lo menos hasta aquí. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, no es 2,5, pongámosle 2,1. No, en este momento no tenemos que ser precisos porque es a partir de una gráfica y la gráfica no nos da. Entonces, cuando no tenga una referencia, tomo el tiempo total. ¿Cuánto es el tiempo total?
¿Cuánto es el 10? ¿Y cuántos son las oscilaciones hasta el momento? Entonces vamos a decir 2,1. Mister, ¿y qué pasa si en la evaluación yo coloco 2,3? Pues yo se lo valgo siempre y cuando me diga que eso es 2,3, que me diga, estoy tomando como referencia 2,3. ¿Sí? Obviamente la evaluación estará perfecta, pero pues aquí es para podernos entrenar. Listo, ya tenemos el periodo. ¿Qué más necesitamos para hallar la ecuación? Necesitamos la posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? X sub 0. ¿Cuánto vale X sub 0 para nosotros? X sub 0, ¿cuánto vale para nosotros? Aquí está. ¿Cuánto vale X sub 0 para nosotros? ¿En dónde empieza la gráfica? En 1. Entonces, ¿cuánto es nuestro X sub 0? Un Uno. metro. Un metro. ¿Ya? ¿Algún otro dato necesitamos? La velocidad angular. Pero tengo el periodo. Tengo el periodo. Listo, entonces ahora sí tomo foto y les envío allá al WhatsApp porque necesito borrar esto para poder trabajar con ustedes. Entonces, con esa gráfica que tomamos, les envío al WhatsApp esta gráfica y con esos datos tenemos que calcular todas las ecuaciones. Ese es el trabajo de, hasta ahí creo que alcanzamos a llegar ahora para poder mirar los ejercicios. Entonces, va al WhatsApp, listo. Allá está la gráfica, borro todos mis dibujos y empezamos entonces a trabajar. Listo. Entonces disminuyo mi gráfica para poder trabajar. Y empiezo. ¿Cómo es mi ecuación de posición? Entonces la tenemos en nuestras ecuaciones, originales. ¿Qué caso es? ¿Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4? Puede ser el 3 o el 4, creo. Muy bien, puede ser el 3 o el 4. Muy bien, excelente. Puede ser el 3 o el 4. Y el 3 o el 4 corresponde a este tipo de gráfica. Bajamos. Entonces nos corresponde este tipo de gráfica, de ecuación. Con esa ecuación es que tenemos que trabajar. ¿Listo? ¿Qué necesitamos? Ya conocemos la amplitud. ¿Cuánto vale nuestra amplitud? Entonces, X es igual a nuestra amplitud. Nos habían dicho que nuestra amplitud era ¿de cuánto? 1,2 fue que nos dijeron. Sí. 1,2. Entonces, 1,2. ¿La van a hacer con seno o con coseno? Con seno o con coseno. Entonces, siempre la más fácil es hacerla con coseno porque son todas las ecuaciones que están en el libro, allá en la guía. Con coseno. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Ustedes recuerdan la fórmula de velocidad angular. ¿Cuál es la fórmula de velocidad angular? Velocidad angular es igual a 2pi. 2pi dividido en ¿quién? En el periodo. Listo. Entonces, ¿cuánto vale nuestra velocidad angular de acuerdo a eso? Dos pi sobre el periodo. ¿Cuánto nos había dado el periodo? 10 sobre 2,1, creo. Sí, muy bien. Entonces decimos 2pi dividido en el periodo. Y Alejandra entonces dice, el periodo teníamos que dividir a 10 segundos, dividirlo en 2,1. Muy bien. Díganme cuánto les dio numéricamente hablando. A mí me da 1,319 radianes sobre segundo. Confirmen por favor en su calculadora. (1,319 T). Listo. ¿Qué me falta para poder hallar la ecuación? Para poder terminar de hallar la ecuación, ¿qué me falta?
¿Qué me falta para poder terminar de hallar la ecuación? Me falta hallar el... constante de- Muy bien, la constante de fase. Entonces, yo tomé un dato en la gráfica y dije, cuando el tiempo era igual a 0, cuando el tiempo era igual a 0, x sub 0 era igual a ¿cuánto? X sub 0 era igual a 1. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación, voy a reemplazar esos valores. Recuerden que cuando están en esa ecuación, ustedes deben trabajar con radianes en la calculadora. Pero primero vamos a reemplazar. Entonces, al reemplazar, ¿cómo me quedaría ese reemplazo en la calculadora? Me quedaría 1 ¿a qué es igual? A 1.2 1,2 ¿por quién? coseno. Por el coseno paréntesis ¿de quién? 1,31 319 ¿por quién? por 0. ¿Y más quién? Más el Más delta. Como no tengo aquí el símbolo de delta, pues lo hago con la D. Listo, muchachos, despejen eso. Ojo, en radianes. ¿Qué se les ocurre para despejar? Entonces, ustedes lo aprendieron con el Mr. Freddy el año pasado. Recuerden que cuando hay que despejar algo que está dentro del ángulo, utilizan algo que se llama la función inversa. La función inversa trigonométrica es coseno a la menos 1. ¿Cierto? ¿De quién? Paréntesis. ¿Quién va a quedar dentro de ese paréntesis? 1 dividido en quién? 1 dividido en 1,2. Cierro paréntesis. Listo. Muchachos, ¿cuánto les da? Recuerden que en radianes, ¿cuánto les dio ese ángulo alfa? ¿Les dio positivo o negativo? Y el 1.319. Ah, muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando tú reemplazas el tiempo por 0? ¿Qué pasa con esta multiplicación? Queda 0. Este pedacito se vuelve ¿cuánto? 0. Ese pedacito se vuelve 0. Muy bien. Entonces, como se vuelve 0, Pero 0 no tiene coseno. pero es que estás sumando. Tú dices 0 más d, ¿qué te quedaría dentro del paréntesis? Aquí te quedaría 1 igual a 1,2 coseno ¿de quién? De D. De d. Entonces, para tú quitar el coseno, le aplicas la razón trigonométrica inversa. ¿Cuál es la razón trigonométrica inversa? Arcocoseno o coseno a la menos 1, como tú lo quieras decir. Entonces dices, coseno a la menos 1. El 1,2 estaba multiplicando, pasó a dividir. Y gracias a eso, ¿qué me queda al otro lado? Me queda el valor del ángulo de fase. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría entonces? A mí me dio que el ángulo de desfase es 0,58 radianes, 0,586. Sí. Listo, muchachos, ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, ¿aquí qué tendríamos que escribir nosotros en la parte superior? Más 0,586. Y eso era todo lo que nos estaban pidiendo. Aquí. Más. Dime, pregunta. A mí me dio 0.58. Sí, claro. Los decimales, como tú sabes, podemos cambiar una parte de ellos. No siempre. Ajá, aquí no se alcanza a ver bien el más. Entonces, borremos mejor este paréntesis y así ya no hay problema. O sea, que no te dé exacto no significa que te haya quedado mal, sino pues que obviamente por eso es que se les pide a ustedes enviar su justificación en foto, porque así yo puedo mirar qué fue lo que hicieron. Por eso me demoro calificando, porque si fuera solo calificar respuestas que tengan buenas o malas, ya hace rato hubiera acabado. Eso lo hace la plataforma. Pero, por ejemplo, si tú escribes 0,58
y yo escribí 0,586, la plataforma te marca mal el ejercicio. ¿Listo? Muchachos, ya tenemos la ecuación de posición. ¿Cómo hallaríamos la ecuación de velocidad? ¿Qué necesitamos para hallar la ecuación de velocidad? ¿Cómo sería la ecuación de velocidad? La ecuación dice menos AW, perdón, menos WA, menos WA, seno, abro paréntesis, omega T más delta, cierro paréntesis. Esa es la ecuación de velocidad. Si nos pidieran aquí la ecuación de velocidad, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues reemplazar los parámetros. ¿Cuánto nos daría el parámetro ahí? Entonces, menos de la fórmula, paréntesis, 1,2 de la amplitud, 1,319 de la velocidad angular, razón trigonométrica seno, velocidad angular, 1,319. Agrego la letra T de tiempo y le sumo el ángulo delta. ¿Cuánto es nuestro ángulo delta? 0,590. 586 es, perdón, 586. Ahí la embarro ahí. Arriba es 0,586. Ya. Me había quedado mal el cálculo ahí. ¿Listo? Y si les piden la ecuación de aceleración, ¿qué tienen que hacer? Van allá al caso y entonces dicen, la ecuación de aceleración dice que es menos omega cuadrado por la amplitud por el coseno, abro paréntesis, omega t más delta. Me falta un cuadrado, ese cuadrado lo tienen que escribir ustedes y aquí yo lo voy a colocar. Listo. Esa sería la ecuación. Entonces reemplazo para hallar la aceleración. Aceleración es igual menos omega cuadrado por A. Omega cuadrado ya sabemos que es 1,319. Lo elevo al cuadrado, ahorita lo multiplico por la amplitud. 1,2. Y a eso con la razón trigonométrica coseno, el paréntesis del coseno es 1,319t más 0,586. De todo eso, ¿qué es lo único que me falta? De todo eso, lo único que me falta es colocar el cuadrado en el omega. Muy bien. Entonces. Listo, muchachos, así se halla la ecuación. Les envío foto de esto de una vez. Les envío foto de una vez. Y ahora vamos a la siguiente parte, que es la más complicada, aunque creo que ya se nos acaba la sesión de clases. Entonces, abrimos otra sesión. Pero esa no va a durar sino 15 minutos para explicar qué es lo que vamos a hacer, ¿listo? Porque la idea es el jueves dedicarnos a hacer un trabajo pues en clase, pero donde apliquemos las cosas. Entonces aquí me queda de... pero me quedan 6 minutos de esta reunión. Quememos esos 6 minutos primero. Bien. Allá se fueron los apuntes. Me voy acá. Y... Listo, muchachos. Entonces ya saben cómo hacerlo de la gráfica. Si les doy la gráfica, ya saben cómo obtener los parámetros. El resto es lo mismo que hacíamos. El resto es lo mismo. Y entonces viene la primera pregunta del péndulo. Observen la pregunta 4 del péndulo. En la pregunta 4 del péndulo, ¿qué hay que hacer? Por favor, léanlo y me dicen qué hay que hacer. ¿Qué datos nos dan del péndulo?
oscilaciones. ¿Cuánto es el dato de las oscilaciones? 114,6. ¿Qué otro dato nos dan en el enunciado? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer ese número de oscilaciones? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer ese número de oscilaciones? Un minuto por oscilación. Entonces, no. Dice, un péndulo realiza 114,6 oscilaciones por minuto. ¿Listo? Es decir, por cada minuto hace 114,6 oscilaciones. ¿Qué suponen ustedes? ¿Que es muy corto o que es muy largo? Muy corto. Bien, muy bien. Entonces nos vamos y calculamos el periodo. Con esos dos datos podemos calcular el periodo. ¿Cómo se calcula el periodo de un péndulo normalmente? Entonces, tiempo dividido en el número de oscilaciones. Entonces calculamos el periodo. ¿Cuánto vale el periodo? Periodo. ¿Igual a cuánto? Tiempo. Entonces, un minuto. Siempre trabajo en segundos. Número de oscilaciones. ¿Cuántas? 114,6. De acuerdo a eso, entonces, ¿cuál sería el periodo de ese péndulo? 0.52. ¿Exactos? No. Aproxímalo a 3 decimales, por favor. 0.524. 0,524 segundos. Ese sería el periodo. ¿Listo? ¿Lo pude hallar? Sí. Segundo, ¿qué me piden ahora? ¿Qué es la verdadera pregunta del ejercicio? Hasta ahora lo que hice fue el preliminar. ¿Qué me piden para solucionar mi dificultad? ¿Que cuánta debe ser la longitud para que en el mismo tiempo haga 5.6 oscilaciones menos? Entonces, ¿qué va a cambiar en el péndulo? Según ese enunciado, ¿qué cambia dentro del péndulo? El número de oscilaciones. El número de oscilaciones, porque me lo están pidiendo, dice, ahora va a tener 5.6 oscilaciones menos. Entonces, sí. Entonces, lo que me están diciendo es, ojo, el periodo se tiene que mantener, ¿qué? Constante. El periodo se tiene que mantener constante. Muy bien. Dice, ¿cuántos centímetros se debe alargar para que verifique en tiempo igual? 5,6 oscilaciones menos. Entonces, me voy a la ecuación del péndulo. ¿Cuál es la ecuación del periodo del péndulo? Entonces, ¿periodo a qué es igual? ¿Periodo a qué es igual? A 2pi sobre W. 2pi, pero no, la verdadera ecuación del periodo. Raíz cuadrada de Bien, longitud entonces, cuadrada. como aquí yo no puedo escribir raíz, entonces, ¿qué hago? Ah, no, pero sí lo puedo hacer con otra forma. Esperen un segundito. Me traigo la ecuación del otro, de la otra hoja, aquí. Me puedo traer la ecuación de periodo. Esta es la ecuación del periodo del péndulo. Entonces, me voy a la ecuación que estoy resolviendo. Listo, entonces conozco el periodo. ¿De cuánto era mi periodo? 0,524. ¿En dónde estoy haciendo el cálculo? ¿En la Tierra, en la Luna, en algún planeta? Entonces, como no me dicen algo, supongo que está en la Tierra. ¿Qué puedo hallar de esa ecuación? La longitud. Bien, ¿cómo despejarían la longitud ustedes? ¿Cómo quedaría el despeje de la longitud? Para poder despejar la longitud, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Se eleva al cuadrado. Se eleva al cuadrado. ¿A quién elevo al cuadrado?
El 9,8. Muy bien, Claro. entonces 0,542 lo elevamos al cuadrado. 0,542 lo elevo al cuadrado. Muy bien. Pero también tengo que elevar a la izquierda al cuadrado. También tengo que elevar a la izquierda. ¿Cómo quedaría a la izquierda elevado al cuadrado?